Hola, bienvenidos al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barrenechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. En esta ocasión he querido desarrollar el tema de la vergüenza, ya que me topé con ella inesperadamente al tratar en otro capítulo el tema de la culpa. Ambas son emociones de componente social y surgen en relación a los demás. Y de la misma manera que hay una culpa positiva, esa que nos relaciona con la empatía y la responsabilidad de tratar de no hacer daño a los demás o de repararlo cuando lo hemos causado, hay una vergüenza aceptable a nivel de control de nuestros comportamientos sociales y de respeto a los demás. Pero hay otro tipo de vergüenza que es inhabilitante y que puede condicionar toda nuestra vida y como poco nuestra autoestima. ¿Qué es la vergüenza? Es esa sensación dolorosa de inferioridad, de indignidad o de desvalorización a causa de la opinión de los demás. Y es muy peculiar esta emoción porque incluso nos avergonzamos de sentir vergüenza. De hecho, solo la llegamos a reconocer ante nuestros amigos más íntimos y jamás ante quienes nos humillaron. Incluso muchas veces se llega a ocultar a los terapeutas a los que acudimos en petición de ayuda. Tomamos muchas más precauciones a la hora de abrir nuestro corazón, nuestro ego herido socialmente, porque son heridas que llegan a lo más profundo de nuestra identidad e imagen, a nuestra idea de quiénes somos y cómo somos. ¿Qué provoca nuestra vergüenza? Pues sería la falta de conformidad, el no casar con las normas más aceptadas socialmente en un momento y en un contexto determinado. El no ser como los demás, ya sea físicamente, étnicamente, o por nuestro estatus social, o por nuestras capacidades, educación o cultura. También sufrimos vergüenza en dimensiones sexuales, en referencia a nuestro desempeño sexual erótico o con respecto a la forma de nuestros atributos sexuales. Y es también muy frecuente en nuestra competencia respecto a habilidades meramente sociales como pudiera ser hablar en público o al desenvolvernos en determinados ambientes, eventos, recepciones, comidas. Y entonces aparece la vergüenza por sentirnos diferentes al grupo en el que estamos inmersos o al que deseamos pertenecer. Estoy pensando aquí especialmente en adultos atascados en problemas de vergüenza inhabilitante, o que ésta haya minado su autoestima. También en padres preocupados por sus hijos e hijas, a las que ven sufrir por esta vergüenza y quisieran ayudarles. También en los propios adolescentes que hayan acudido a este podcast en busca de algún tipo de ayuda o de guía. Aprendemos a sentir vergüenza en nuestra infancia, si en nuestro entorno familiar o en la escuela se nos humilla, se burlan de nosotros de algún aspecto nuestro, o si se nos compara desvalorizándonos. Posteriormente, ya en la adolescencia, es cuando, en la necesidad y búsqueda de nuestra identidad, somos especialmente vulnerables a la crítica ajena, dependiendo, eso sí, de la sensibilidad de cada uno. Y ahí, en esa adolescencia, el aspecto físico pasa a primer plano. La vergüenza puede aparecer por comparación o señalamiento, por el tamaño y forma de genitales, en los chicos el pene, en las chicas el pecho, el ser altos o delgados, gordos, feos. Y en los últimos tiempos este problema se ha disparado con la presión que se sufre a causa de las redes sociales. La imagen perfecta se exige como modelo a seguir en el caso de las chicas con problemas derivados de anorexia y bulimia, que trataremos en otro podcast. En los chicos, la vergüenza tradicional que configuraba el llamado síndrome del vestuario, por el que, como hemos dicho, se avergonzaban del escaso tamaño de su pene, se ha visto incrementado por la distorsión ofrecida por las películas pornográficas, tanto en cuanto al tamaño entendido como ideal como por la performance que se entiende como estándar. En diferentes épocas, las modas de la exigencia estética social puede variar
y especialmente sobre las mujeres, pasar de un modelo con curvas a otro de extrema delgadez, o la presión de ser virgen o de no serlo, y en el caso de los hombres, por ejemplo, ser valientes y arrojados, o ser pacifistas. ¿Vamos viendo el problema? Vamos a ver cuáles son las características de la vergüenza. En primer lugar, es ser percibido de forma negativa tanto por el grupo como por el propio avergonzado, de modo que preferiríamos ser de otra manera o actuar de otro modo. Porque si experimentamos vergüenza es porque ella indica que hemos hecho nuestras las normas del grupo. Las hemos comprado, porque de no ser así seríamos, como tantas otras personas, inmunes a esta emoción. Así, habría que distinguir un nivel anterior en el que ser sorprendidos con las manos en la masa nos puede provocar un cierto apuro, pero no auténtica vergüenza. Además, por ejemplo, en España, últimamente es frecuente que nuestros políticos apenas reaccionen a sus propios actos deshonestos de corrupción. Incluso llegan a justificarlos. Y por contra, países como Japón, casos similares de vergüenza han provocado incluso el suicidio de quien la padece. La segunda característica es que para ser fuente de vergüenza, el rasgo o comportamiento ha de definir nuestra identidad en el grupo social. Tiene que tener máxima relevancia para nosotros. No creo que haga falta señalar que cuando experimentamos vergüenza tenemos unos signos externos, siendo habitual el ruborizarse o bajar la mirada, agachar la cabeza o incluso ocultar el rostro con las manos. No quiero aquí hacer un análisis muy profundo, antropológico de la función de la vergüenza, el para qué vale. Basta decir que es un buen regulador de comportamientos para poder convivir socialmente. Pero como toda emoción, puede ser tóxica cuando es exagerada. Puede perjudicarnos además al presentarnos como personas muy débiles o de poca confianza, o simplemente menos atractivas. Hay que notar que la humillación puede generar resentimiento, enfado y agresión, que es la defensa que empleamos para la salvaguarda y restauración de nuestro yo cuando es herido. Esto es muy frecuente en hombres, cuando especialmente no cuentan con otros pilares que sustente su identidad, como podría ser un buen estatus profesional, familiar o relacional. Si uno no cuenta más que con la idea del honor de macho como capital vital, se hará cualquier cosa para conservarlo. Hay versiones particularmente crueles de vergüenza, como la sufrida en casos de abusos sexuales y violencia en niños y en mujeres, cuando, además del ataque sufrido, padecen precisamente este sentimiento de vergüenza. Me interesa hablar de la vergüenza porque me he dado cuenta de que se habla hoy en día mucho de baja autoestima sin profundizar en sus raíces. Como hemos visto, las experiencias vitales en la infancia y en la adolescencia, los condicionamientos sociales, nos hacen crecer con las creencias de ser insuficientes, de no dar la talla, o ser incompetentes, defectuosos o con complejos de inferioridad. Así que ya de adultos repetimos esas mismas reacciones del pasado, tratando de proteger nuestra sensibilidad y nuestra autoimagen, cuando no casamos con lo convencional y con lo que los demás nos señalan. Nos sentimos avergonzados y deseamos volvernos invisibles. Tratamos de ocultar quiénes somos realmente. Tenemos miedo a que descubran los demás nuestras debilidades o defectos, aquellas características que nosotros mismos valoramos negativamente. De esta forma, nos negamos la autenticidad de ser tal y como realmente somos, incidiendo directamente en una baja autoestima. Y de esta forma la vergüenza puede envolver a la persona en un autofiltro negativo de desprecio, percibiéndose como débil o inferior. Sentir vergüenza es no sentirse cómodo en la propia piel, no reconocerse, así que se va perdiendo la sensación de poder personal.
Es problemática cuando afecta a la totalidad de la persona, es decir, cuando hacemos que un rasgo, un comportamiento erróneo o particular, lo consideremos que contamina e invalida todo nuestro ser, lo cual entonces nos lleva a una inhibición en nuestra manera de vivir. Nos negamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, el derecho a ser tal y como somos, con la pérdida de significación personal y una autoestima baja, que a su vez paradójicamente refuerza el sentimiento con más vergüenza. Y esta vergüenza patológica suele requerir terapia, sobre todo porque se suele complicar por venir acompañada, como antes señalé, de otros sentimientos, como sensaciones de impotencia o emociones de culpa y rabia. Hoy en día la vergüenza ha cambiado sus ámbitos de aparición, siendo muy preocupante entre los jóvenes, en quienes la evitación del malestar y el miedo les lleva a padecer fobia social y, en el peor de los casos, incluso al suicidio. Entonces, un pequeño test para saber si nuestro grado de vergüenza es excesiva y un sentimiento negativo para nosotros es si está limitando nuestra vida. Cuando estamos huyendo o evitando actividades cotidianas o relaciones sociales y nos va desconectando de los demás, aislándonos, siendo todas estas actividades importantes para nosotros. Entonces la pregunta sería, si la vergüenza no fuera un problema para mí, ¿qué empezaría a hacer o qué dejaría de hacer? Bueno, y ahora ya puestos en faena, ¿cuáles serían los caminos terapéuticos para trabajar sobre nuestra vergüenza y conseguir un cambio vital? En primer lugar, es esencial un proceso en el que reconocemos y aceptamos que sentimos vergüenza, que ésta forma parte de nosotros. En segundo lugar, observar el peso que tiene en nuestras vidas, cuánto nos limita, cuánto nos separa de la vida que quisiéramos vivir. Y de la misma manera que durante tanto tiempo en la niñez y en la adolescencia interiorizamos los juicios negativos causantes de nuestra vergüenza, ahora nos toca interiorizar el antídoto de la aceptación. Una aceptación radical, de dentro a fuera, de fuera a adentro, aceptando cómo somos físicamente, intelectualmente o de carácter y de personalidad, con especial abrazo a nuestras debilidades, fragilidades y carencias, igual que las aceptaríamos en un hijo nuestro. El siguiente paso consiste en revisar esa escala de valores que es ajena a nosotros, con la que no encajamos y que nos provoca la sensación de no ser adecuados o de inferioridad, de no dar la talla. Y entonces sustituirla por la nuestra, incorporando nuestros propios valores personales, sobre los que nos guiaremos en el presente y de cara al futuro. Subrayando además ahora y tomando conciencia real, no forzada, de todas las características que son buenas en nosotros, como personas, por el mero hecho de ser, de existir como seres humanos. Y en este trabajo no basta un mero darse cuenta, un contentarnos con un punto de partida. Implica un esfuerzo constante de refuerzo por nuestra parte o por parte de las relaciones positivas y compasivas que tengamos con otras personas o incluso con la terapia psicológica profesional, si es que hemos iniciado una. Conforme vamos interiorizando esa actitud de aceptación profunda, nuestras creencias y convicciones sobre lo que tenemos que mantener oculto de nosotros y nosotras mismas en secreto, esas vulnerabilidades y sentimientos de inferioridad e insuficiencia que nos llenan de vergüenza, empiezan a cambiar. Y lo sabremos cuando tengamos una nueva disposición a mostrarnos a los demás tal y como somos, en lugar a como creemos que deberíamos ser o nos gustaría. Nos inhibimos ante los demás porque tememos su rechazo, porque nos creemos a nosotros mismos faltos de valía o imperfectos. Pero solo cuando empezamos a tolerar en nosotros nuestras propias carencias, imperfecciones y fracasos, ese temor disminuye.
Así empezamos a confiar en que los demás nos aceptarán en lugar de adoptar una defensa permanente ante lo que imaginamos será su rechazo. Y correlativamente otras de las emociones asociadas a la vergüenza, como comentamos la rabia o la envidia, también se suavizan. En intento de librarnos de la vergüenza, ya no atacamos a quien consideramos su generador. Dejamos de centrarnos en los éxitos ajenos o en su buena fortuna para compensar nuestras insuficiencias. Entonces, ¿vemos la paradoja para el cambio terapéutico? Nuestro objetivo es disipar y superar nuestra vergüenza, pero la única forma de lograrlo es enfrentándonos, exponernos a sentir el dolor que aparece al admitir nuestros defectos, nuestros miedos, las carencias que nos avergüenzan. Así tendremos, como digo, que exponernos y resistirnos a la conducta conocida de evitación que nos es tan familiar, ese escondernos, ocultarnos, de meternos en nuestro agujero interior que tapa nuestra sensibilidad. Curiosamente, hay muchos hombres que en este proceso perciben que arriesgan más que las mujeres con este tipo de revelaciones personales. Nos cuesta más por esa infancia castrante en la que se nos enseñó a que no se debía tener miedo ni manifestar otras emociones como la tristeza, ya que ello era objeto de humillación y precisamente de vergüenza. Había que ocultar a toda costa inseguridades y debilidades, con lo que ello implica de pérdida de la autenticidad en el ser y el precio de una baja autoestima. Quisiera en este punto hacer una observación práctica. Si la vergüenza y la autoestima relacionada con ella son inhabilitantes para una vida significativa, suele ser muy difícil llegar a un cambio relevante por uno mismo. Suele ser conveniente acudir a un terapeuta que ayude en todo el proceso, ya que las estructuras psíquicas suelen estar muy asentadas. Y en ese trabajo quiero subrayar que si decidís realizar terapia, prestéis mucha atención a la cualidad personal del terapeuta, que su forma de trabajar con vosotros y vosotras os dé la sensación de absoluta confianza, de completa seguridad en ese entorno terapéutico, para así poder abriros y exponer esos secretos íntimos que se ocultan. Porque necesitamos esa confianza para poder sobrellevar la propia vergüenza de pedir ayuda, la vergüenza de sentir vergüenza. Cuando nos abrimos y exponemos a nuestro terapeuta, ya se produce un primer cambio positivo. Lo que creíamos inaceptable puede ser expresado y compartido. Y comprobamos que, al contrario de lo temido por nuestra vergüenza, no somos rechazados ni juzgados, sino aceptados en todo nuestro ser. Y entonces queda trabajo por hacer. Esa exposición al malestar será una práctica diaria continuada, especialmente ante los demás, porque tendremos que andar con nuestro miedo a ese rechazo ajeno, porque estamos dejando de ocultarnos. Nuestro premio será un gran cambio existencial, hacernos por fin dueños de nuestra manera de ser y estar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, acogiendo todas nuestras partes, especialmente las más frágiles, las carenciales, prestándoles una gran atención, ya que en esas partes tan protegidas se esconde un gran tesoro, nuestra máxima sensibilidad, esa que tratamos de proteger a toda costa. Y en ella podemos encontrar la mejor de nuestras fuentes de creatividad y significación personal. Todo trabajo de crecimiento merece la pena, pero este sobre la vergüenza, por muy difícil que parezca su superación, es especialmente importante para quien esté perdiendo experiencias vitales que sean importantes. Espero que para quienes la vergüenza constituya un problema, este podcast anime a realizar un trabajo que ayude a mejorar esa manera de estar en la vida y relacionarse con los demás. En otros podcasts hablaré de temas muy relacionados con la vergüenza, como son la timidez, la fobia social o la bulimia y la anorexia. Bueno, como siempre, recordar que si os gustan estos contenidos, os agradecería mucho que os suscribierais a este podcast de Locamente en cualquiera de las plataformas conocidas
Spreaker, Spotify, iVoox, Apple o YouTube. Os ha hablado Juan Pablo Barrenechea, coach y counselor en mapas de clarificación existencial. Un abrazo y hasta el próximo episodio.